Bueno, vamos a ingresar a la plataforma Colab de Google. Aquí me pide, ¿verdad? Cómo abrir un notebook, ¿verdad? Y tengo guardado, ¿verdad? En GitHub. Ok. Les paso la dirección. A mí ya me conecto más o menos automáticamente, pero es esta dirección que tengo que pegar acá. La que tienen en el mensaje de chat. ¿Me pueden decir si les aparece lo mismo? Porque por ahí, como que es mi usuario, de repente... O sea, en teoría es un repositorio público y no tendría que haber problemas de acceder. A mí me aparece lo mismo, Rubén. Ah, espectacular, espectacular. Entonces ahí tengo un retorno. Fue Igual, buenísimo, súper. buenísimo. Bueno, ahí tienen todo, ¿verdad? Y ayer, o sea, ahí, como ven, ahí tienen todo eso, ¿verdad? Y vamos a continuar entonces con la clase de ayer. Verá que era el anotador número 3. Entonces abro ahí y me importa. Entonces, acá para que se pueda ejecutar, conectamos. Donde dice Connect. Y ahí la plataforma de Colab inicializa el, digamos, el anotador. Acá se nos van a presentar unos problemitas, pero así como se nos presentan, vamos a solucionar, ¿sí? Voy a tratar de ejecutar este bloque. Run anyway, vamos a correr. Y no nos dio ningún problema. Probablemente nos dé en esta librería el problema, porque no es una librería muy estándar. Acá nos da el error. Pero la solución es, digamos, es tan sencilla como ponemos un signo de admiración, que es una llamada dentro de la plataforma Jupyter, una llamada al sistema operativo, e instalamos, ¿verdad? PIP, que es un manejador de paquetes que se usa en Python, ¿verdad? O sea, yo uso Conda también, o sea, realmente en mi PC yo uso Conda primero, y si no está el paquete en torno de Conda, Anaconda, que uso el de PIP. Pero en este entorno de Google se usa el paquete de PIP. Entonces acá ejecutamos. Entonces, ahí está. Puedo incluso comentar la parte de la instalación para no volver a instalar, ¿verdad? En el caso de correr de vuelta. Ahí corro de vuelta y no pasa nada. Instaló. Entonces nos vamos. Habíamos quedado ayer en las iteraciones. Ordenamiento e iteraciones. Bueno, vamos a ver. La búsqueda era muy sencilla, o sea, era solamente un test, ¿verdad? Que con hacer in en una lista ahí aparece, ¿verdad? Ah, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Tenemos que inicializar todo lo que hay. Ahí, entonces vamos acá a hacer algo. Desde acá vamos a hacer, ¿sí? Correr desde acá. ¿Ven esa parte que dice?
Corremos acá y se inicializó este bloque para trabajar en lo siguiente. Ahí estamos. Con in se hace un test de si está el elemento en una lista. Y en el diccionario se busca las claves. Content. Opa. Bueno, acá. Mi diccionario. Vamos a ver el diccionario. Vamos a crear acá. Ok, ahí se va. Corremos de vuelta. Entonces, y acá testamos a romper el código ahora. Como no tiene la clave, tiene hashtag, entonces da un error. Acá un poco más defensivo el código. Entonces no pasa nada, no se rompe. Y el caso, otra forma de acceder es con el método get en los diccionarios. Las tuplas son inmutables, ¿verdad? Y lo mismo, digamos, el set, ¿verdad? De la parte clave valor de un diccionario, ¿verdad? Pero hay unos métodos, ¿verdad? Que son unas funciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, sorted, que permite, digamos, hacerlo, permite ordenar, ¿verdad? Así es. Si se pone dict items, se tiene ¿cómo les puedo decir? Unas tuplas de clave y valor del diccionario. Y si se tiene solamente dict, se imprime solamente las claves. Iteración es recorrer las estructuras, ¿verdad? En este caso el diccionario, ¿verdad? Se imprimen todas las claves del diccionario. Y en este caso los values. Fíjense acá el método values para obtener los valores de un diccionario, ¿verdad? Y ¿se acuerdan esta forma de hacer items? Era una tupla, entonces devuelve una tupla que tiene dos elementos, pero le podemos asignar en forma separada y desempaquetar, ¿verdad? O sea, clave y valor, o sea, dos variables, la variable K y la clave B, en K y B, entonces en dos variables diferentes desempaquetamos, ¿verdad? Acá está justamente, ¿verdad? Desempaquetamos con el bucle. Estas comprensiones o comprehensions que le dicen en inglés son formas de abreviar en el momento de crear así estructuras de datos en Python. En lugar de hacer un código más grande, se hace en una sola línea la definición. Acá está entre corchetes porque se crea una lista y acá está entre llaves porque se crea un diccionario. Entonces se hace así, ¿verdad? X, ¿verdad? Cada elemento va a ser x al cuadrado y cada valor de x va a estar en el valor rango 10. O sea, ¿se acuerdan que el último número no se incluye, ¿verdad? En rango? Entonces vamos a tener enteros del 0 al 9. O sea, en realidad va a tener tamaño 10, ¿verdad? Pero de 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, acá lo mismo. Acá, en esta forma, digamos, primero se hace un diccionario donde la clave X va a estar en el mismo y el valor va a ser X al cuadrado. Ahí vamos a correr. Ahí tenemos, ¿ven? Fíjense cómo es. O sea, tenemos el 0, 0, 1, 1, 2, 4. O sea, la clave es 2
el valor es 4. La clave es 3, el valor es 9. Y las comprensiones, ¿verdad? Son útiles para hacer transformaciones simples. A veces cuando convertir de un tipo a otro ayuda mucho usar eso. Y se hace en línea también, en lugar de hacer más líneas de código, se hace en una sola línea. Y es bastante legible. Más o menos si uno lee, entiende qué es lo que quiere hacer. O sea, acá. Entonces acá lo que hace en el diccionario que teníamos, ¿verdad? De todos los ítems, ¿verdad? Dice de qué tipo es, ¿verdad? Eh, para cada clave y para cada valor. Entonces se tiene así mismo. O sea, entonces la clave es K y el valor va a ser el tipo del valor, tipo de datos del valor. Entonces ahí tenemos definido el. Entonces estas comprensiones, ¿verdad? Hacen también que el código sea más legible. O sea, fíjense esta parte, cómo se hace, o sea, se define un diccionario vacío, ¿verdad? Y se itera en un bucle for y retorna, ¿verdad? O sea, no es que retorna, o sea, asigna a cada valor en el diccionario, o sea, para una clave X asigna un valor X cuadrado. Y, o sea, los dos códigos son equivalentes. O sea, estas dos líneas son equivalentes a estas 4 líneas. Digamos, todo esto está relacionado, este bucle for y esta definición están resumidas en esto. Y de hecho todos son colecciones, o sea, lo que estamos viendo en la lista son colecciones, así lo mismo los sets, tuplas, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y hay otros tipos de colecciones, ¿verdad? Que son un poquito más especializadas. Y según el caso también, por ejemplo, puede ser hasta, de repente el uso que se le da, ¿verdad? Se puede tener que sean más rápidos, más eficientes, ¿verdad? Pero también como decir, a veces, siempre hay que recordar que las optimizaciones prematuras, ¿verdad? Suelen ser la raíz de muchos errores, ¿verdad? O sea, no, pero una vez que tienen un código que ya está funcionando, digamos, con una lista, entonces ahí recién puedes, si quieres optimizar un poco, y si es un cuello de botella, puedes usar una estructura un poquito más eficiente, ¿verdad? Pero una opinión mía no. Entonces, tenemos que dar los ejemplos, ¿verdad? Name tuple, o sea, una tupla con nombre, ¿verdad? Y las entradas tienen nombre. Entonces acá, bueno, este verbose es el que no funciona funciona en Python 2 y en Python 3 no funciona. Entonces comenté. Y acá vemos lo que hace. Vamos a poner. Y bueno, acá la pregunta. ¿Por qué no usar un diccionario, verdad? Por el tema de la inmutabilidad, ¿verdad? Da un error. O sea, en este caso, esto de acá, por ejemplo, es inmutable. Y si se pasa como argumento a una función, se comporta como tupla. Puede haber un escenario en que puede ser útil eso. Acá dice un argumento, ¿verdad? Usar código autodocumentado casi sin ningún costo de memoria. DQ es como una cola o una pila, ¿verdad? Pero funciona en ambos sentidos, ¿verdad? Y es una lista, pero para trabajar con los extremos, ¿verdad? O sea, entonces está optimizado. O sea, vamos a
repasar un poco esto del Big O. Es una pregunta de puro curioso nomás. A mí no me habían enseñado en la universidad el tema de la notación O para eficiencia de algoritmos. ¿A ustedes le enseñaron? A nosotros tampoco, Rubén. Ah, ya, ya. Bueno, es algo que veo que se enseña así en la universidad americana. Incluso uno de los anotadores está acá. ¿Podemos desarrollar o no? Queda a opción de usted. Más sobre, se repasa un poco el tema de esta notación O. Pero no va a ser algo que, si no aprendemos eso no nos va a dejar trabajar, ¿verdad? Sino que es una cuestión teórica. Lo que sí que dice que más o menos el DQ es, o sea, siempre se comporta a la misma velocidad cualquiera sea el tamaño. Sin embargo, la lista depende, o sea, si crece la lista va a ser más lenta, ¿verdad? Su performance, ¿verdad? Entonces, DQ es un caso, o sea, que muestra, ¿verdad? Entonces, en el DQ se puede hacer un append o append-less. Y es mucho más rápido, ¿verdad? Y append, ¿verdad? Pone al final y append-less sería el inicio, si es que le llamamos el inicio de lo que está a la izquierda, ¿verdad? Y acá vamos a hacer un ejemplo de performance nomás, así de con una lista. Está corriendo. Hasta estoy dudando si está corriendo. Voy a dar de vuelta. Bueno, 354 milisegundos por bucle. Ahora vamos a hacer el de Q. 3,15 milisegundos por bucle. O sea, muchísimo más eficiente. Entonces, de repente, si viene el caso, se puede usar esta estructura, ¿verdad? El resultado es idéntico. Esta es la comparación. Esta encontré en un proyecto que había hecho. Me viene la necesidad de usar. O sea, de repente ustedes pueden verse en la necesidad de usar. Ya no me recuerdo ni por qué, pero me fue muy útil. Y lo usé, ¿verdad? Era counter, ¿verdad? Digamos, en el paquete de colección está la librería counter, entonces se importa, ¿verdad? Lo que hace es retorna, ¿verdad? Un objeto, ¿verdad? Un diccionario donde tiene, digamos, o sea, las claves, como clave los elementos y las veces que aparecen en una lista. O sea, es un tipo como en SQL que haga, no sé, select, qué sé yo, clave, count asterisco group by clave. Entonces sale ese resultado ahora. Así es. Acá un ejemplo de si un elemento no existe, da cero. O sea, no se rompe, vamos a decir. Y los dos elementos más comunes, tipo, se puede hacer un ranking ahí de ¿sabes? De repente pueden encontrarse en situaciones que les puede servir. Un diccionario ordenado también es idéntico, pero recuerda el orden de inserción de las claves. O sea, como las claves en un diccionario es un set, y en un set no se puede prometer que se ordenen. Lo único que podemos prometer en un set es que sean únicos nomás los valores del set, ¿verdad? Pero digamos, o sea, lo que hace es, si vamos agregando las claves en el diccionario ordenado, se va a mantener ese orden de inserción.
Y default dict, eso también es, yo usé unas cuantas veces, ¿verdad? Por una cuestión de que es, si se accede a un valor que no existe, suele dar un error. Entonces, sin embargo, si ponemos que un valor sea default, retorna al default y no se rompe, vamos a decir, no, 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 no crea tanto el lío. Vamos a dar un ejemplo de eso. Y entonces, acá usando default dict. ¿Dónde era que se ponía en default? Sí, eso mismo. Si un valor no existe, en el default dict retorna 0 nomás. Si se trata de acceder a un elemento que no existe, ¿verdad? O sea, no. Y bueno, hay otros similares map, ¿verdad? Sí. Estas preguntas. ¿Son inmutables los strings? ¿Ordenan los strings? ¿Podemos cortar los strings? No habíamos hablado de eso, ¿verdad? Pero justamente los strings tienen un comportamiento similar a las listas, donde cada carácter que está en el string o en la cadena se comporta como un elemento en la lista. Por definición, los strings son inmutables, pero ¿qué pasa? Yo puedo cambiar, o sea, concatenar. Bueno, lo que pasa es que cuando se hace eso, se crea nomás otro objeto. Por eso es que no es que sea mutable, sino que se crea otro objeto y ya es otro. Entonces ahí, por eso nomás es que... Y ordenar, sí, se ordena, tienen orden así de Unicode, ¿verdad? Se puede cortar, obviamente, pues, pero siempre los resultados son nuevos strings, o sea, ya no es la misma string. Y bueno, podemos hacer ahí si vemos el material, ¿verdad? Acá voy a un ratito no era esto. Rato. Acá el link del repositorio de GitHub, ¿verdad? Acá yo había dado el año pasado un curso similar a este, en, en el diplomado de Big Data de la Universidad Comunera. Y tenía un módulo de Python y bueno, me tocó dar esas clases, ¿verdad? Y este es el material de eso, ¿verdad? Entonces acá esta parte es lo que quería hacer tipo un repaso, tipo resumen con ustedes, ¿verdad? De todos estos tipos de datos, ¿verdad? Que tenemos. Voy a abrir. Sí, hizo el rendering ahí, por suerte. Ok. Del PDF. Entonces, por acá. Pueden ver también para repasar, este material está para ustedes. Ups. Epa, hasta la página 5 no me hizo el rendering. Demonios. Ok. Entonces, voy a hacer algo. Voy a bajar. Y... Right. Vamos a parar. Vamos a agrandar un poco más. Y... Oh, no. Ah, no, este es el de los ejercicios. Perdón, estuvo todo el tiempo bien. Pensé que hacía mal el rendering. Acá. Ok. Perfecto.
acá quería la manipulación de cadenas, ¿verdad? O sea, la representación justamente también tiene un índice 0, ¿verdad? Cada elemento dentro de la cadena es un carácter Unicode, ¿verdad? Y para hacer substring así se hace de manera idéntica a cómo se hace para extraer elementos de una lista, ¿verdad? O sea, la misma notación, ¿verdad? Es el inicio, ¿verdad? Y el índice del último canal, del último, pero no va a ser incluido. O sea, por ejemplo, si es 10, realmente no va a traer hasta el 10, sino hasta el 9, ¿verdad? Entonces se va a tener el carácter inmediatamente a la izquierda, va a ser el último carácter de eso, ¿verdad? Y el paso es para ir saltando, ¿verdad? O sea, es que si por default, por omisión es de a 1, ¿verdad? Y si no, se pone inicio fin nomás. Y entonces, si ponemos solamente un número, va a traer solamente ese número, ¿verdad? Y si se pone así, se inicia, ¿verdad? La parte en el índice 0,3 hasta ese, o sea, el 0. Y se pone después es a partir de ahí. O sea, tiene su peculiaridad, ¿verdad? Y este sería el 0 hasta ahí con saltos de a 2. Y si no se, si no se ponen valores en esos valores, tanto eso como repito otra vez, es válido para lista como para string, ponemos, o sea, el default del inicio es 0, el final es el default también, la última posición de la cadena, y el salto, el paso es 1 por default. Si pone un valor negativo, se referencia al último valor de la cadena, ¿verdad? Y las comparaciones, ¿verdad? La secuencia de objetos, ¿verdad? Así es por, por el ordenamiento de acuerdo hay Unicode, al código Unicode, ¿verdad? Para eso. Y justamente por eso mismo, mayúscula y minúscula no es lo mismo. Y bueno, usar comilla doble, usar comilla simple, digamos, da igual, pero si usan comilla simple, usen siempre comilla simple, o sea, digamos, o sea, no es que puedes abrir con comilla doble y cerrar con comilla simple. Pero a veces, por ejemplo, uno quiere meter dentro de otra cadena, uno puede poner, no sé, encerrar con el bloque más grande con comilla doble y el interno con comilla simple o viceversa. A veces, por ejemplo, cuando se trabaja con SQL, estas cosas pueden ser útiles. Para hacer escapes, ¿verdad? Escapes de las cadenas. Y las cadenas también tienen operadores. O sea, podemos, o sea, si ponemos el signo más, ¿verdad? Se concatena, ¿verdad? Estos operadores ya son más, ¿cómo decirle? Más peculiares, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplito de eso acá. Vamos a hacer acá
nuevo anotadorcito. Levantar la entonces vamos a correr este ejemplo. Ups, vamos a ver. En memoria, voy a anotar mejor. Entonces se concatena 3 veces por sí. Es cosa un poquito peculiares, ¿verdad? Y este operador de inserción es el que se suele usar para el tema de formateo, ¿verdad? Y también de lo que para el print. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer, ¿verdad? De, de los formatos de impresión en Python, ¿verdad? En Python se puede, o sea, se usa esta notación que lleva el símbolo de porcentaje, ¿verdad? Para formatear texto a la hora de imprimir. Pero también hay una nueva notación que están proponiendo que usan unas llaves, ¿verdad? Que para, para nuevas variedades, vamos a decir. O sea, se están proponiendo usar la nueva en lugar de esta notación, ¿verdad? En el caso de que se tiene un comentario de varias líneas, se puede hacer así, se ponen 3 líneas, como lo que vamos a hacer. Ven acá esto de código y texto, ¿verdad? O sea, texto es si quieren agregar una celda que tiene Markdown, ¿verdad? Y el otro es una celda de código, ¿verdad? O sea, ok. Quería mostrarles. Ah, ya lo de las comillas, los triples. Sí. Así. Texto. Entonces así se puede tener un string en varias líneas. Entonces, a veces esto suele usar que si yo supongan que quiero escribir un bloque de HTML, ¿verdad? Así. Y asignar una variable, ¿verdad? O un bloquecito SQL, ¿verdad? Entonces asigno eso y ahí tengo la forma. Y aquí está mi valor, ¿ven? Ahí está. Esto habíamos visto también in y not in, que se puede usar en cadenas, ¿verdad? Como también en pertenencia en una colección, ¿verdad?
Acá hay más valores, o sea, de lo que ya habíamos dado ahora. Ya no vimos esto de break. Break es similar a otros lenguajes, o sea, permite salir de una iteración, ¿verdad? Al cumplirse una condición. Hay en el lenguaje C, en JavaScript, Java, o sea, en varios lenguajes está esa construcción, ¿verdad? La comparación en for while. Esto ya habíamos visto. También vimos esto. Esto también vimos, ¿no? Funciones. Repaso era tuplas. Y acá hay unas cosas que no habíamos visto, ¿verdad? Que operaciones se tienen, ¿verdad? Con las tuplas, ¿verdad? O sea, len, si le hacen len, se va a tener la longitud de la tupla, ¿verdad? Del si vimos, ¿verdad? Que borra, ¿verdad? CMP compara, o sea, si pone max o mínimo es, bueno, similar, o sea, uno el máximo con máximo valor y el mínimo con min, ¿verdad? Y esto, bueno, si se pone tuple a una lista con argumentos, o sea, se convierte en tuple, o sea, es una especie de casting, ¿verdad? Que se hace con esto. Lo que habíamos, o sea, justo entre listas se dio con las cadenas, ¿no? Similares, ¿no? Las listas sí son mutables. Y los métodos de append y extend, que era para extend, justamente append, si usan append en una lista, se insertan los objetos, pero si hacen un append de otra lista, se va a insertar en una nueva lista, pero como un elemento. Sin embargo, si uno quiere los elementos de la nueva lista, se usa extend. Y bueno, del pop remove. Entonces, con del, ¿verdad? Se elimina de una posición un elemento. Si, con pop se quitaba el elemento final y se retornaba el valor. Y remove elimina, pero no es que retorna. Un string en una lista, sí, se usa list como un casting. Y este es un método, split es un método de string que permite, eso no se vio todavía, que si uno quiere dividir en elementos acá, por ejemplo, no sé, separados por coma, por ejemplo. Y join es al revés, o sea, join hace justamente uno puede los elementos de una lista con el método join y el separador, ¿verdad? Entonces uno puede juntar, o sea, entonces uno puede convertir todos los elementos de una lista en una cadena y con split es al revés. Son complementarios los métodos. Sort y sorted, eso habíamos visto. Reverse no vimos, pero cambia el orden de la lista. O sea, los últimos eran los primeros, como en el Evangelio. Las listas son mutables, las tuplas no son mutables. El tema de los alias, el tema de los nombres y valores. Una forma
de clonar es usando, o sea, esta es la nueva lista y la lista que se quiere copiar, se pone esta corchete. De esa forma se hace la clonación. Si uno aplica sort en una lista, cambia, o sea, se ordena la lista. Y sorted no toca la lista, pero retorna una lista ordenada. Y eso también sirve con tuplas. Las listas añade que son listas, que adentro, que los elementos también son listas. Problemas así de iterar. Operaciones, ¿verdad? Para comparar. Longitud, máximo, mínimo. Y acá le dice sec, es lo que está dentro. O sea, uno hace un casting al poner list, lo que está dentro lo convierte en una lista. En este caso es una tupla y el otro, si uno pone tuple y el contenido y lo que va dentro de una lista, entonces es así. Los métodos de las listas es append, ¿verdad? O sea, que ya habíamos visto. Count es, si se pone el objeto, retorna la cantidad de veces que hay en esa lista ese objeto. Extend es, si se tiene una lista, agrega independientemente los objetos, o sea, los elementos de la segunda lista en la primera. Y index es el índice más bajo, o sea, la primera ocurrencia donde aparece un objeto que se está buscando. Y si uno quiere insertar en una posición un objeto, uno pone en qué posición quiere insertar y el objeto, entonces el resto se corre, vamos a decir. Y pop elimina y retorna. Remove, o sea, pone el objeto que se quiere quitar. Reverse, cambia el orden. Y sort, ordena. Diccionarios. Esto ya habíamos visto. Clave valor. Como es clave valor, con la clave se recupera el valor, ¿verdad? Se recibe un error a no ser que sea un default diccionario, ¿verdad? Agregar. Directamente cuando se pone entre corchete una nueva clave, ahí ya se puede. Si no existe, se crea. Si existe, reemplaza el valor que hay ahí. O sea, si había en el diccionario una clave Ceylan, ¿verdad? Se reemplaza. Si no, se agrega. Aparece una nueva clave en el diccionario. Con int se hace un test sin que se rompa, ¿verdad? Porque si uno quiere acceder al valor que no existe, se rompe. Y una lista iterable, esto no habíamos visto, pero retorna todas las claves. O sea, si ponemos así solamente dict, es como si fuera un set, ¿verdad? Pero en este caso retorna una lista. A pone X, ¿verdad? Retorna una lista de todas las claves y el otro con values retorna una lista con los valores. Y bueno, los valores pueden ser cualquier objeto, ¿no? Las claves deben ser únicas y inmutables. Únicas e inmutables. Acá hay un comentario. Las claves tipo float pueden tener un comportamiento inesperado. O sea, no.
No sé, bueno, ¿para qué pondrías una clave tipo flow, verdad? Pero bueno. Y acá no ordenado. Sí, porque de hecho, como las claves de un diccionario son un conjunto, un set, entonces no están ordenados. Y así, las operaciones, ¿verdad? Comparación, stdic. Bueno, eso es como se imprime, ¿no? Y type. Entonces va a retornar un diccionario, esto es obvio. O sea, esto no es solamente propio de un diccionario, esto type acá. Deep clear, limpia, elimina todos los elementos, ¿verdad? Y copy, una copia. La forma de crear, o sea, también habíamos creado con zip, otro comentario, ¿verdad? Con get es... Y uno puede ponerle el argumento default. Si es que no existe valor, entonces con que default agregar. Un test, si tiene la clave, lista, todo, ¿verdad? Clave, valor como tuplas, ¿verdad? Todas las claves y similar a get, pero default, ¿verdad? Si es que no está en el div. Esto es nuevo. Ok, update sustituye los elementos, ya está, los valores. No sé ni para qué comparar, ¿verdad? Porque tienen usos diferentes. Por ejemplo, una tabla uno podría representar como una lista de diccionarios. Entonces cada registro, o sea, cada fila de la tabla sería un diccionario y cada fila de la tabla, o sea, cada fila sería un elemento en esa lista. Acá está la búsqueda, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Agregar con ins existe, con del se borra, sí, es la lista, está repitiendo. Y creo, esto hasta aquí hacemos por hoy. Continuaríamos mañana. ¿Se entendió, verdad? O sea, terminamos el anotador y hicimos un repaso sobre estos tipos de datos, de colecciones y profundizamos un poquito más sobre las cadenas, sobre algunas cosas que no habíamos desarrollado. Perfecto, Rubén. Estamos entonces. Doy finalizar la Buenísimo, grabación. buenísimo. Muchas gracias, Rubén. A las órdenes, muchachos. Nos Gracias, seguimos Rubén. mañana entonces, ¿verdad, Rubén? Dale, dale. Dale, gracias, chao. Hasta mañana, Rubén. Rubéncito, No para de grabar. Ay, qué bárbaro. una pregunta, Rubén. Dime. ¿Cómo administra en Python la memoria? Porque en el caso de una lista, pienso nomás en una lista muy grande que tenga Sí. varios valores. ¿Cómo administra la memoria él? Así como C, viste que recuerdo más que C, si vos le dabas libre albedrío, él consumía la memoria del sistema operativo y todo. Y puede pasar eso, justamente. O sea, es justamente, o sea, la lista, por ejemplo, es dinámica. O sea, uno no define el tamaño final, ¿verdad? O sea, Ah, ok, esto. ok. Ok, Ujú. bueno, está bien. Para saber un poco. Dale. Dale, Ok. Rubén, gracias. Listo, Hasta muchachos. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.